Buen día, el día de hoy vamos a exponer sobre el líder que escogimos, el cual sería el personaje de Cleopatra. Es de la materia de psicología organizacional y mi nombre es Julieta Pérez Fernández y mis compañeras son Wendy Núñez Cálderas y Leslie García Madrid. Como índice a lo largo que vamos a ver en esta presentación sería el gobierno de Cleopatra, el tipo de líder que es Cleopatra, al igual que sus características, el por qué se considera líder, características de Cleopatra, momentos importantes, una frase de ella, al igual que las referencias y una breve conclusión. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el gobierno de Cleopatra. Para poder entender qué tipo de líder era, hay que entender qué tipo cuáles eran las maneras en que gobernaba, ¿no? Entonces, este gobierno duró 21 años, exactamente de los 69 a los 30 antes de Cristo, y fueron bastante radicales y bastante convulsos, ¿no? Fueron muy conflictivos, por así decirlo, según la historia, claro. El Egipto faraónico vivió su último periodo de gloria, recuperando el protagonismo internacional de antaño. Y pues técnicamente ella era la última representante de una larga dinastía de faraones de origen griego que había sido fundada a la muerte de Alejandro Magno en el año de 3023 a.C. Ella lo que buscaba era intentar devolver la estabilidad y el esplendor a un país extenuado por las sangrientas revueltas palaciegas, la corrupción y el descontento social que se había provocado después de todo esto, ¿no? Entonces, en resumen, lo que Cleopatra buscaba era rehacer un imperio que ya estaba controlado desde Alejandría y que había llegado a incluir numerosos territorios del Mediterráneo oriental. Pues al hacer esto se interpuso en el camino de Roma por la supremacía en esta zona y provocó uno de los enfrentamientos que fueron más recordados en la antigüedad. La verdad es que esta reina logró conservar el poder, consiguió el apoyo capital, bueno, el apoyo de la capital, que era en definitiva la que decidía el destino de sus gobernantes y del clero. Es decir, que ella, pues, se podría considerar que tenía bastante poder, eh, como líder. Entonces, ¿qué tipo de líder era? Eh, Cleopatra era considerada una líder dentro de su campo y se caracterizaba por una líder carismática. Esto con un régimen de gobierno autoritario. Su motivación como reina de Egipto siempre fue satisfacer la necesidad de logro centrándose en el poder y pues de su deseo de gobernar, ¿no? Ella desarrolló con el tiempo también un estilo de liderazgo que era directivo, caracterizado por tomar decisiones importantes y asumir riesgos al momento de reinar en Egipto. Como ya les había mencionado, eh, técnicamente todo lo que fue su gobierno fue bastante conflictivo, fue bastante radical, entonces hubo bastantes decisiones que fueron muy conflictivas dentro de otros tipos de gobierno en la época. Entonces, ¿cuáles son las características de un líder carismático? Hay 5 características principales de un líder carismático. La primera es que son personas que contagian entusiasmo, que crean relaciones interpersonales con facilidad. Como ya les había mencionado, pues tenía estas conexiones con las personas que se encargaban de decir el clero, ¿no? Entonces a ellos se le facilitaba mucho lo que era conectar con otras personas. Eh, o con otros gobernantes, ¿no? También el hecho de que todas las habilidades y cualidades que ella tenía lo buscaba para poderse comunicar con otros líderes y que no importara tanto la cuestión del idioma. Son personas que transmiten seguridad, que fomentan la participación y la proactividad y que potencian talentos y cualidades, que como ya les había mencionado ahorita, es que ella tenía muchísimas cualidades. Sabe hablar idiomas, tenía bastantes estudios, matemáticas y tal. Llegó a tener numerosos inventos, entonces pues siempre estaba buscando cómo potenciar esas cualidades. ¿Por qué se consideraba líder? Pues principalmente son tres puntos. El primero es que era carismática, autoritaria, elocuente, manipuladora, dramática, inteligente, fuerte, dictorial, diplomática y enigmática.
También hablaba 10 idiomas, que son egipcio, griego antiguo, latín, árabe, sirio, hebreo, parto, medo, etíope y troglodita. Además, Cleopatra también tenía diferentes estudios en lo que es historia, química, astronomía, matemáticas, alquimia, medicina, que es la más mencionada cuando uno busca de Cleopatra en internet, es lo que más puede encontrar, o sea, de sus estudios es como que el que más, pues sí, sobresale de alguna manera. Diplomacia internacional, también en economía, zoología y geografía. Ella tuvo influencia en la medicina y sus conocimientos los utilizaba mayormente para pócimas y trucos de belleza. Se decía que Cleopatra tenía una piel muy bonita y era gracias a productos que ella misma creaba para, pues sí, para lo que sería belleza y cuidado de la piel. Como características de Cleopatra, pues es una de las figuras más recordadas del antiguo Egipto. Si hablamos de Egipto, pues es un personaje que si mencionas, la gente va a decir, ah, ok, sí conozco a Cleopatra. Tal vez no a fondo, pero podemos reconocerla a lo largo de la historia. Era una mujer decidida, inteligente, como ya mencionamos, hablaba muchos idiomas y tenía bastantes estudios. Era perspicaz, era ágil y rápida para tomar decisiones, lo cual es un punto importante si eres líder. Y también tenía una personalidad seductora, lo cual también le ayudó a lo largo de su régimen. Y unos datos curiosos es que ella se suicidó, pero fue utilizando una serpiente. Y las serpientes en Egipto tienen un significado diferente y ella, si no mal recuerdo, hacía experimentos con estas mismas. Y pues nadie conoce su verdadero aspecto. Su habilidad lingüística contribuyó a su capacidad para comunicarse con líderes de diferentes culturas, el cual es un punto bastante importante, ya que influye en por qué es un buen líder. En los momentos más importantes del reinado de Cleopatra está el 48 al 47 a.C., que fue la guerra de Alejandría, donde muere su hermano. El 46 a.C., Cleopatra fue repuesta en el trono por Julio César. Había sido retirada del trono ya que entre ella y sus hermanos siempre estaba la competencia de quién iba a reinar, pero Cleopatra reunió como sus aliados que eran políticos y en ese entonces mismos reyes también. El 32 al 30 de antes de Cristo fue la guerra tolemaica. El 34 antes de Cristo, Cleopatra impuso su fuerza en Oriente junto a Marco Antonio y el 31 antes de Cristo, Cleopatra se suicida. La frase de Cleopatra: lo deseo. En consecuencia, adoptarás la postura de los que suplican ante este trono, de rodillas. ¿Qué es lo que dices? ¿Te atreves a pedirle eso al propio cónsul del Imperio Romano? Al gran Julio César se lo pedí. A ti te lo exijo. A manera de conclusión, pues básicamente Cleopatra fue una de las faraonas más preparadas de la historia, ya que ejerció como diplomática, comandante naval, médica y también como lingüista, siendo la primera de las faraonas polémicas que, además de griego, era capaz de hablar egipcio. Y pues a partir de esta presentación pudimos recabar pues los datos de cómo era ella y llegamos a la conclusión de que sí era en sí un buen líder, gracias a todas las características que tenía. Y pues eso sería toda nuestra parte y de este lado están las referencias. Gracias por su atención.